Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Recibe cordial y fraterno saludo a la distancia, esperando te encuentres excelentemente bien de salud en unión de tus padres, seres queridos y familiares. Bien, antes de empezar nuestra sesión de aprendizaje, es importante y muy necesario siempre recordar la obligación que tenemos ante esta pandemia tan difícil que sigue cobrando vidas en nuestro país y en el mundo entero, de seguir cuidándonos responsablemente. No olvidar seguir utilizando la doble mascarilla KN95, el protector facial, llevar consigo siempre el alcohol en spray o en gel, el mantener un distanciamiento social y evitar salir de manera innecesaria. Tú, adolescente, ya estás a punto de vacunarte. Ya se aprobó el protocolo de vacunación para los estudiantes y alumnos y adolescentes entre los 12 a 17 años de edad. Aprovecha. Acude a los centros de vacunación autorizados. Colócate la vacuna que ayudará a proteger tu sistema inmunológico y por ende protegerte de la COVID-19. Recuerda que la región ya está afrontando un crecimiento exponencial bastante acelerado con relación a este virus. Evita contagiarte, evita contagiar a tu familia y evita tener penas y tristezas por la negligencia de no vacunarte. Te recomiendo que sigas cuidándote mucho y por ende cumplir con tu compromiso sanitario, la vacunación. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con el proceso de la historia del Perú. Hasta los capítulos anteriores habíamos estado viendo todo lo correspondiente a lo que es el proceso de emancipación del Perú. Un proceso bastante amplio en el cual podemos observar toda la lucha que se va a dar en nuestro país y en nuestro continente americano, producto del inicio de un gran movimiento intelectual, filosófico, cultural, que fue básicamente la Ilustración. Se ha comprobado que la Ilustración va a ser la cuna, la raíz, la estructura básica de este gran proceso emancipador. Las ideas ilustradas, difundidas por los personajes ilustrados, hicieron que de otra manera se concienticen las personas el cambiar de concepto con relación al sistema monárquico absolutista que primaba desde el siglo XV en Europa y sobre América. Esto conllevó que de una otra manera muchos personajes, especialmente criollos, que fue la sociedad más perjudicada dentro del proceso virreinal, empiece a luchar contra este gran sistema abusivo del absolutismo, asociado a la llegada de dos personajes muy importantes. Un personaje que inicia el proyecto de la emancipación, en la cual no participa en ninguna batalla, ya que su proceso fue básicamente negociación, que fue don José de San Martín, y por ende, culminado este proceso, va a ser respaldado y ayudado por la presencia de Simón Bolívar Palacio de Sojo, representante de la corriente libertadora del norte, que tenía otro concepto bastante claro, la separación absoluta de América con relación al yugo español. Esto va a traer consigo de una otra manera una nueva visión, una nueva etapa, un nuevo periodo para el Perú. Un periodo que va a ser bastante particular porque logramos obtener una emancipación, una independencia que debería traer mucha tranquilidad al pueblo, debería traer mucha tranquilidad a la gente dominada, oprimida por muchos siglos por parte de España. Pero sin embargo, este periodo va a tener características muy particulares y los cuales van a hacer que el Perú entre en un proceso muy convulsionado por personajes que de una u otra manera participaron directamente en la emancipación. Por eso que los grandes historiadores como Jorge Basadre Grothman, Tacniño de Nacimiento, manifiesta que el Perú, posteriormente a la independencia,
construye el proceso de los llamados militarismos. Militarismos que van a ser periodos en los cuales van a estar representados por jefes militares que tuvieron una excelente participación dentro de la construcción de la emancipación en el Perú, pero que sin embargo no tuvieron la capacidad necesaria de liderar, de organizar, administrar un país que se encontraba bastante golpeado, sin una economía estable, sin una administración política, sin una dirección política adecuada. Recordemos que nos liberamos de los españoles, pero la liberación de los españoles va a significar que hay un gran vacío político, un gran vacío económico. Dependíamos de la corona española. Por ende, significa de que empieza una tarea de construir una república, porque eso es lo que se logra después de la independencia, una república democrática asentada en la división de poderes, y que esto va a significar un proceso bastante duro, difícil, de avances y retrocesos con la presencia de los caudillos militares. En esta oportunidad vamos a conocer todo el proceso de lo que es el caudillaje militar, que está dentro del proceso del primer militarismo. En sí, según Jorge Basadre Grothman, considera que en el Perú existieron 3 militarismos y 2 civilismos, los cuales empieza el primer militarismo desde el año 1827 y se proyecta hasta 1872, teniendo un fragmentamiento en el tiempo que se da en 2 etapas importantes. De 1827 a 1844 es lo que llamamos el periodo de los caudillos militares. De 1844 a 1845 tenemos la presencia de lo que es la anarquía militar, y de 1845 a 1872 lo que llamamos el periodo de la prosperidad falaz, o lo que conocemos también como el periodo del boom guanero o la era del guano, que son 3 momentos en un solo periodo, de los cuales podemos identificar lo siguiente: que en el primer militarismo vamos a evidenciar la presencia de caudillos militares. ¿Y qué es un caudillo? Un caudillo es el militar, es la autoridad militar, es el personaje que luchó directamente en la independencia y que permitió construir y reforzar lo que es el proceso emancipador. Ese protagonismo, esa imagen, ese ejemplo de lucha fue bien visto por la población, situación que va a ganar adeptos por parte de la población, y por ende el momento de ellos exigir un respaldo por la población en la dirección del pueblo va a ser aceptado. Sin embargo, la falta de capacidad de liderazgo, la falta de capacidad administrativa y de conocimientos políticos y económicos es lo que va a generar fracasos en el periodo de la anarquía militar y en el periodo del caudillaje, que posteriormente se van a ir corrigiendo ya con la prosperidad falaz. Algunas características de este periodo tenemos. En la parte económica, encontramos a un país postrado, a un país totalmente golpeado por el sistema colonial, un sistema colonial que se basaba simplemente en la extracción de riquezas para el beneficio de la corona española, y que de una u otra manera no tenía la capacidad de poder activar una economía que no existía. Eso fue uno de los puntos iniciales, una de las grandes tareas que tuvieron que afrontar esos personajes. Luego, los ingresos que recibía la corona española se sustentaban básicamente en el tributo indígena, que estaba ligado a la mita obrajera y a la mita minera.
y eran básicamente servicios que brindaban de manera obligatoria a la corona como sirvientes o esclavos, situación que fue abolida después de la emancipación. La población en el Perú era muy escasa. Recordemos que había la presencia de muchos españoles, la presencia de muchos criollos y la población indígena nativa era más o menos 1,5 millones de habitantes. Entonces, esto generó de una otra manera un gran problema. Al tener poca población, iban a haber pocos ingresos, poca fuente de trabajo. El sistema electoral también estaba de una u otra manera sujeto a los modelos impuestos por España, donde solamente las personas que tenían la instrucción de saber leer y escribir eran las personas alfabetas que podían tener de una u otra manera propiedades y tener una presencia económica dentro de la sociedad peruana, discriminando a toda la gente analfabeta y especialmente a las mujeres. En el ámbito político existían dos lineamientos: los conservadores y los liberales, que estaban enfocados en mantener un sistema muy parecido al sistema monárquico absolutista, y el pensamiento de los liberales, que debería dar una amplia participación a muchos personajes de la sociedad para tratar de cambiar o modificar el sistema y crear una organización política que debería ser la más efectiva para el Perú. Pero se van a formar dos bandos que se contraponen en sí en la misma dirección. Ahora, otro problema también importante es Perú obtiene su emancipación, tan igual que muchos países. Y estos países van a entrar en una especie de disputa territorial que posteriormente van a traer enfrentamientos militares por la defensa de sus fronteras, haciendo el uso del principio de uti possidetis, que significaba lo tuyo me pertenece. Territorio que poseo es mío, me pertenece. Entonces, muchos países que habían obtenido su emancipación, como Argentina, como Chile, comenzaron a exigir sus territorios independientes. Recordemos que antes esos territorios eran parte del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo abarcaba 6 países de Sudamérica y por ende significó que de una u otra manera se generarían disputas y diferencias territoriales. ¿Cuáles son las causas primordiales que generan el primer militarismo? Primero, el periodo del caudillaje militar, que se va a desarrollar desde 1827 hasta 1844 aproximadamente. Aquí se da básicamente como una reacción para la construcción de una república. Recordemos que el Perú ya no era un virreinato, no era una república. No existía una clase civil organizada. Existían simplemente muchos criollos que eran descendientes de españoles. Habían indios que habían sido sometidos por casi toda su vida por los españoles. Entonces, la carencia de un grupo civil adecuado para, digamos así, la dirección del Perú era muy complicado. Ahora, la participación de estos grandes militares a través de sus acciones en las guerras de independencia es lo que ganó prestigio ante la población. Muchos de ellos fueron llamados los famosos mariscales de Ayacucho, porque la batalla de Ayacucho fue la última batalla librada en el Perú y es la que puso fin justamente a lo que es las intenciones o pretensiones de España para quedarse eternamente con los territorios peruanos. Ahora, los criollos, que eran básicamente las personas más beneficiadas en este proceso, porque eran
los ricos, los terratenientes, los que gozaban de una otra manera de ese prestigio económico, no tenían capacidad de gobernar. Recordemos que siempre hubo esa brecha, esa diferencia en que los peninsulares despreciaban, discriminaban, los, digamos así, los distinguían de los cargos políticos para poder ocupar. Simplemente los peninsulares eran los dueños. Y eso generó una incapacidad política administrativa para poder gobernar. Entonces, esto generó que de otra manera van a haber vacíos que van a ser aprovechados posteriormente por los militares. Ahora, la burguesía, una burguesía se había acostumbrado simplemente a vivir cómodamente de la explotación de los indios. No tenían visiones claras, no tenía un proyecto político, simplemente ellos querían seguir teniendo sus tierras, sus bienes, sus riquezas y vivir tranquilamente, ¿no? Ahora, surge también una necesidad de decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahora, nosotros tenemos que tener autoridades, nosotros tenemos que organizarnos, pero habían pensamientos adversos diferentes, que de una u otra manera va a surgir el principio de autoridad, y aquí va a primar los más fuertes, los más reconocidos o los más respetados por la población, que en este caso van a ser los militares, son los que van a tener de una u otra manera la mejor, digamos, aceptación y el privilegio de dirigir el país en estos tiempos. Ahora, importante mencionar que estos militares ambiciosos de poder, de encontrar un país que fue el centro de riqueza de España, va a motivar también a diferentes golpes de Estado. Ese es uno de los puntos importantes en el primer militarismo, los golpes de Estado, las guerras civiles entre los distintos caudillos. Muchos de ellos van a perder la vida en enfrentamientos simplemente por defender el gobierno. Ahora, este periodo del primer militarismo se divide en el caudillaje militar, que se da de 1827 a 1844. De 1844 a 1845, la anarquía militar, que es sinónimo de sin gobierno, sin dirección, sin representantes, porque va a ser un periodo muy convulsionado entre los mismos militares que van a luchar entre ellos por el poder, y luego tenemos el periodo de la prosperidad falaz. Periodo interesante, periodo muy, muy importante, porque así se van a dar cambios, reformas y progresos para el país. Uno de los personajes más significativos e importantes va a ser Ramón Castilla, que es el primer presidente en Perú que va a organizar en el ámbito político, social, económico y el progreso de nuestro país. Esto va a tener fin en 1872, que posteriormente surge lo que llamamos el primer civilismo peruano. Entre los gobernantes del codillaje militar tenemos José Domingo de la Mar y Cortázar, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Agustín Gamarra Mesía, Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo, Felipe Santiago Salaverry del Solar, Andrés de Santa Cruz y Calamana, Agustín Gamarra Mesía. En la anarquía militar, como les dije, es un periodo muy convulsivo, etapa de caos, convulsión política, que simplemente va a tener una corta duración. Algunos lo identifican entre los 1844 y 1845. En este caso empieza el surgimiento ya de 1842 a 1844. Y esto más o menos surge después del proceso de lo que es donde el Perú pasa a ser territorio boliviano, en lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Esos caudillos que participan en esta lucha son los que van a, de una u otra manera, a querer tener un protagonismo directo dentro de la historia peruana. Y surge este periodo de caos que va a ser muy, pero muy peligroso para nuestro país. Los gobernantes anarquistas tenemos a Manuel Menéndez, Corozabel, Juan Crisóstomo Torrico, Juan Francisco Vidal de la Hoz,
Justo Figuerola, Manuel Ignacio Vivanco y Manuel Menéndez Corozabel. En la prosperidad falaz, ese periodo tan importante para el Perú, periodo en el cual, sí, con la explotación del guano, descubrimiento de esta riqueza natural tan importante, es que se va a permitir dar un proceso de modernidad en nuestro país. Realmente el primer militarismo es un periodo bastante significativo para el Perú, que significa avances y retrocesos. Sin embargo, este periodo posteriormente va a traer más etapas nuevas que van a significar un primer civilismo, un segundo militarismo, un segundo civilismo y hasta un tercer militarismo. Bien, agradezco mucho por tu atención, agradezco mucho por tu gentil presencia, espero que pueda contribuir con tus conocimientos, cuídate mucho y acude a vacunarte. Gracias.